Sí. Pues les parece si comenzamos, trabajamos un ratito con lo que ustedes piensen de la lectura, ¿no? Me comentan algunas cosas y espero que de ahí vayamos platicando de lo que ustedes me comenten. Hace 8 días, nuestra compañera Mónica nos, ahora sí como dicen los españoles, nos echó mucho el cable, ¿no? Es decir, nos ayudó Ujú. mucho porque nos comentó mucho su experiencia, este, y me pareció también muy interesante porque recuperamos justamente eso que decíamos o eso que comentamos nosotros hace 8 días. Justamente ella lo retomaba y lo ampliaba un poquito. Entonces, ojalá y sea así, ahorita también con con este tema que está en el mismo libro, que son habilidades para para una orientación efectiva. El libro ya lo sé, hay algunas partes que como que están borrosas, hay que irle adivinando qué cosa dice, pero Sí. sobre todo si estamos leyendo en teléfono, a mí me costó, la primera vez que lo di, me costó leerlo y hay algunas partes que no pude descifrar, pero me parece que no eran las tan importantes, solo que yo no lo sabía en ese momento. Ahora ya está subrayado algo, me parece que les di el libro subrayado, entonces de ahí también nos podemos ir orientando de como de las ideas más, digamos, sobresalientes, aunque ustedes podrían también tomar otras ideas, ¿no? A lo mejor es lo que yo vi, pero ustedes también igual pudieron haber tomado otras ideas con respecto a esta lectura. Pues Entonces, adelante, yo Tere. el tema que ahorita vimos no tenía subrayado no he estado subrayado en este libro. ¿No? No. O sí, Mm, compañeros, en el de ustedes, pues tiene que ser el mismo. sí, en el de ustedes está subrayado. No, bueno, yo en el que estuve checando igual no. Ah, caray, pues qué raro. En el Oh, tuyo, Moni. No, Tere, igual no. Ujú. bueno, pues entonces no sé qué pasará. Bueno, pero se supone que es el mismo que usé y es el que subrayé, pero igual y a lo mejor fue un tema que no había subrayado y bueno, yo ahorita lo tengo subrayado. Es más, se los voy a presentar para que vean. Ahora sí, como dice mi sobrinito, no, de verdad no miento, ¿eh? Y Entonces, así. Bueno. miren, ahí está, no sé si lo vean, Ah, sí, en el de usted sí está subrayado, pero en ajá, el nuestro no. y miren, Lo veo. si lo bajan, miren, yo he subrayado todo esto, Oh, pero sí. son como las ideas más principales y creo que Ujú. no recuerdo si esto lo subrayé ahorita, me parece que no, esto lo subrayé la primera vez. Y bueno, lo que hago es volver a releerlo y entonces de ahí volver a revisar esas ideas principales. Pero bueno, quizás si me equivoco y no está subrayado o quizás eh, a lo mejor no tienen el mismo programa o algo así. Pero bueno, ya vieron que ahí está la evidencia de que sí lo tengo como subrayado. Ujú. Entonces, vamos a platicar sobre estas habilidades para una orientación efectiva. No sé si alguien quiera comenzar con con la participación. Adelante, Mónica. Espero y me escuchen, porque creo que está fallando mi internet. Así estamos todos, creo. Tú dale y ya donde no, ya le damos la oportunidad a alguien más y ya cuando regreses, pues ya te terminas tu idea, ¿sale? Adelante. Ok. Bueno, voy a comenzar con una palabra que es fundamental en este tema, bueno, en estos dos temas, que es el saber escuchar, Ok. porque nos decía que las habilidades para una orientación efectiva es saber escuchar a nuestro paciente o al con el que estamos tratando. Es Ujú, el punto clave. Más adelante vamos a tener que alentar al alumno, en este caso porque es una orientación, bueno, estamos viendo orientación educativa, ujú, pero también pues obviamente sirve con nuestros demás pacientes
Claro. para que ellos nos puedan expresar sus ideas y logremos llegar al punto clave para comenzar una buena técnica de recuperación. Ok. Otro de estos es darle sentido de responsabilidad, es decir, que no solo depende de nosotros, sino él también tiene que ser responsable para que él pueda mejorar y se pueda sentir mejor. Ayudarle a relajarse, es decir, que se sienta cómodo, que se sienta eh, en confianza con nosotros, de que la información que nos va a hacer llegar en ese momento Ujú. no va a salir del consultorio Ok. para que su confianza sea mejor y nos pueda decir todo sin miedo y sea más rápido su recuperación. Ok. La planeación de las metas, es decir, él qué quiere qué espera de nosotros. Espera poner, no sé, por ejemplo, más atención en la escuela, tener un ambiente de vida en su casa bueno, o perder inseguridad, Ujú. o cosas así. Y entonces de ahí vamos a partir. Esas son de las primeras sesiones en las que vamos a tratar. La perseverancia, es decir, que va allegada con la responsabilidad, que es seguir al pie de la letra y no decaer, sino ir cada vez adelante y adelante. Ok. Nosotros como orientadores debemos tener una habilidad para relacionarnos con la gente, es decir, tener la empatía correspondiente para que todo esto fluya de mejor manera. Otro punto que debemos tener es saber entrevistar y administrar pruebas, Ujú. facilidad de palabras, saber expresarnos y tener la apertura para que nuestro paciente nos pueda preguntar si en algún momento se perdió o tiene la duda o nos quiere hacer una pregunta, nosotros darle esa confianza de podernos preguntar y tener la facilidad de nosotros expresarle y que pueda tener entendido ese punto. Ujú. Y bueno, en la entrevista, esto es ya del tema de manejo de técnicas, no sé si igual lo vamos a tratar ahorita. Em, pues si gustas comentarlo también, adelante. Adelante. De todas maneras, vamos a intentar ver todo Bueno, y si no nos alcanza el tiempo, bueno, pues ya lo que hayamos comentado es importante. Adelante. bueno, yo puse las que se me hicieron más interesantes y como Ujú. que las que mi conocimiento conocía más. Ujú. Y es la entrevista, que es una técnica que requiere de mucho entrenamiento. Ujú. Tiene la finalidad de obtener la información necesaria acerca del alumno o paciente para guiarlo hacia una toma de decisiones y una resolución de sus problemas. Nosotros no le podamos dar la solución, sino nosotros vamos a hacer la guía para que él encuentre la solución a sus problemas. Y conforme a esto, Antes, Mónica, un segundo. Fíjate que eso que dices está muy interesante. Eso que tú dijiste es muy, muy interesante. Nosotros no le vamos a resolver el problema, ¿sale? No, no es en esta forma egoísta, ¿no? Sino es que de verdad nosotros no podemos resolver el problema de la otra persona, ¿no es cierto? Sino que la otra persona, bueno, en este sentido, nosotros vamos a apoyar en estas técnicas para que el otro o la otra intente encontrar la propia solución de los problemas. Es decir, nosotros vamos a ir acompañando en ese sentido. ¿Sale? Nada más quería yo acotar eso. Adelante, Mónica. sí, Lix. Y bueno, en esta lo que más resalta es alentar a la persona y comprenderla para Ujú. obtener datos específicos que ayuden a orientar al orientador a dar un buen diagnóstico. Es decir, que nuestro paciente su diagnóstico perdón, su diálogo Ujú. sea fluido, entonces nosotros busquemos la manera más adecuada de ayudarlo. Ok. Otra es atender. Implica una precaución del orientador por todos los aspectos de la comunicación del alumno. Incluye el escuchar el contenido verbal y observar
las señales verbales y no verbales para Ujú, percibir los sentimientos que acompañan el discurso del alumno. Es decir, que nosotros tenemos que estar al pendiente de sus movimientos, de algún gesto o facción que llegue a hacernos ujú, y que nosotros podamos llegar a identificar como que es una inseguridad o que es muy nervioso o muy ansioso ujú, o ese tipo de cosas y son las que nosotros debemos de obtener en ese sentido. La atención en nuestro paciente tiene dos componentes. La percepción de nuestro paciente, es decir, consiste en escuchar de manera eficaz y observar con cuidado. Si nosotros le perdemos como que si nos está viendo fijamente y él ve que de repente estamos viendo otro lado o estamos ujú. con el teléfono, Ok, él ya no va a querer llevar esa plática fluida porque va a creer que no le estamos poniendo la atención necesaria y en ciertos casos hasta se puede llegar a molestar. claro. Entonces es un punto importante y la comunicación de retorno, es decir, permitir al alumno conocer que realmente se le está escuchando, como ya lo mencionaba, Ujú, y poniendo la atención necesaria para que nuestra terapia o nuestra cita siga siendo efectiva para él y de su mejor agrado. En este propósito de la habilidad de atención es alentar al alumno a expresar sus ideas y dar un sentido de responsabilidad, ayudándole a relajarse y a sentirse cómodo en la sesión de consejo. Otro de los puntos es perceptivo, es que seamos perceptivos. Un buen orientador es perceptivo, ujú, atiende cuidadosamente a la otra persona y escucha tanto sus mensajes verbales como los no verbales. Es decir, por ejemplo, una persona de repente quiere hablarnos de un problema que le pasó en su infancia, que le duele bastante, ujú, y entonces de repente se llega a retraer de lo que va a decir, ujú, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para ver sus facciones de que si le duele, de que si lo recordó, y no debemos obligarlo a que nos dé esas palabras que él en ese momento le duelen demasiado y todavía no nos tiene como la confianza para decírnoslas. ujú, Este es también atraer el nivel inconsciente, en el cual es el contacto visual. Por ejemplo, cuando se hacen grandes o pequeñas nuestras pupilas, el lenguaje corporal, cómo nos expresamos, ujú, el tono de voz y velocidad del habla, uso del espacio físico y del tiempo. Un ejemplo es el hablar rápido, es a menudo asociado con el nerviosismo o hiperactividad, ujú, y el hablar lento se relaciona con el letargo y la depresión. ujú. Para hacer sentir que el alumno está siendo escuchado, es necesario el contacto visual, postura y seguimiento verbal. Ok. Es decir, que si él nos está expresando algo, podemos hacer una simple palabra como, ok, dime más, está bien, ¿qué piensas de esto? Ujú, sí. Para que él no sienta que estamos cortando su plática o que no le estamos poniendo la atención suficiente. Ok. Ok. Y es todo. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la clase, profesora Montserrat. No, muy completo todo, muy completo todo. Y a ver, esto que Monse nos dio con esto que ya leímos, pues no es otra cosa más que psicología aplicada, ¿no es cierto? Estamos aplicando la psicología en este sentido de la orientación. Por eso es que nosotros debemos de ser, como psicólogos o como psicólogas, debemos de ser muy, muy perceptivos en este sentido de hablar con el otro, de hablar con la otra. Quizás entendemos seguramente algunas cosas. Por ejemplo, a veces se dice que usamos la psicología con los otros y con las otras para que un tema quede claro.
Yo, por ejemplo, sí uso esta estrategia aún no viendo al otro o a la otra, ¿no? Esta estrategia en este sentido de escuchar al otro y de escuchar a la otra, pero también de proponer ciertas cosas, ¿no? No en este sentido de convencer, sino en este sentido de hacer caer en cuenta con las propias herramientas que los otros están encontrando, ¿no? En ese sentido es muy importante porque recuerden que nosotras la herramienta que tenemos para poder apoyar a los otros y a las otras es el manejo de la palabra, ¿no? Es el manejo de las teorías psicológicas y es el manejo de todo esto que su compañera Mónica justamente comentó justo ahora y que estoy seguro que ella, de acuerdo a su experiencia, ha dicho, oye, esto me pasa a mí, ¿no? Esto yo lo he vivido, ¿no? En ese sentido, cuando por ejemplo, estás hablando con el alumno o la alumna, en este sentido escolar, recuerden que estamos hablando de lo escolar, ¿no? Y te pones en una situación de atención, es decir, estás atenta a lo que él o la alumna está expresando, ¿no? Em, por ejemplo, cuando le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Este comentario verbal, me siento muy bien, pero en este lenguaje corporal, tú te das cuenta que él no está o ella no está del todo contento o contenta dentro del espacio donde están platicando, ¿no? Por eso es que en este sentido profesional es cierto, hay que tener un espacio profesional, un espacio específico para hacer estas consultorías o estas consultas, ¿no? Pero también hay que proponer esta apertura a la confianza, ¿no? En ese sentido de, muy bien, mira qué interesante, cuéntame más, ok, muy bien, sí, está bien, es decir, por ejemplo, a lo mejor el muchacho, la señorita te está contando algún episodio, ¿no? Y en ese sentido tú le puedes decir, mira, sí, sí te sigo en eso que me estás diciendo, ¿eh? A ver, quiero saber más, ¿no? Y de repente como que afirmar o de repente como estar ahí muy pendientes de la conversación. Te dice algo y tú dices, sí te sigo, mira, a mí también me pasó en algún momento o yo tengo experiencia con, es decir, como alentar un poco a que el otro o la otra no está diciendo cosas sin sentido, ¿no es cierto? Sino que está diciendo cosas que nos pasan, ¿no? Y como decía su compañera Monse hace 8 días, ¿no? Es que se alienta a la confianza, ¿no? Es decir, el profesional no te va a decir, te estás ahogando en un vasito de agua, eso ni es importante, lo importante es tal y tal, ¿no? Sino que le da importancia a los temas que estamos tratando, ¿no? Por eso somos los orientadores, por eso somos los que estamos ahí, ¿no? Tratando de ayudar a nuestro o a nuestra estudiante, ¿no? En ese sentido de orientar hacia las herramientas, ¿no? Nosotros como orientadores o nosotros como psicólogos no vamos a resolver ningún problema. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Y creo que lo hemos dicho en varios espacios. Lo que sí vamos a hacer es buscar esas herramientas, buscar esas estrategias, buscar o proponer esas formas de que el otro y la otra, con la ayuda de nosotros, claro, en esa guía, puede encontrar la solución de acuerdo a estas herramientas que se nos proponen. Por ejemplo, citando a su compañera Monse, ¿no? Ella decía, es que luego nosotros hacemos promesas y esas promesas
nos aplastan, ¿no? No podemos sacarlas, ¿no? Entonces una estrategia, una herramienta es hacer una cartita, ¿no? Hacer una cartita y pues leérsela a la persona si es que no está, ya, si hablábamos del caso de la muerte y del desapego, ¿no? Y decirle, es que yo no quería ser, yo no quiero ser abogado, yo lo que quiero es ser cantante, yo lo que quiero, y discúlpame, pero no lo voy a hacer porque no me siento bien, yo quiero hacer otra cosa, etc. Dar toda una explicación y después ella misma nos comentaba que habría que quemar la cartita y echarla a una planta, ¿no? Porque es energía, ¿no? Y es una forma de desapegarse, ¿no? Es una forma de entender al otro, de entender a la otra, de poder ir superando, digamos, o de poder ir resarciendo eso que nos perturba. Y bueno, podríamos decir, es que ah, una señorita de 20 años, o una niña que va en la prepa o que está en la universidad, que tiene toda una vida o un varón que tiene toda una vida por delante, ¿cómo voy a creer que tenga problemas psicológicos? ¿No? Pero todos, desde los niños más pequeños, tenemos problemas, solamente que la visión con que vemos esos problemas son diferentes. El niño tiene un problema de pequeño y no sabe cómo resolverlo. Quizás nosotros, en este sentido de ser más adultos, ya lo resolvemos de una manera, ¿no? Y para nosotros no es tan difícil, pero ¿por qué? Porque ya hemos pasado por esa etapa. Y así todos y cada uno de nosotros tiene precisamente esos problemas o esos inconvenientes, y esos problemas y esos inconvenientes nosotros como profesionales, en este sentido podríamos decir profesionales de la salud, tendríamos que ver precisamente cómo poder apoyar al otro en ese problema o en ese inconveniente que el otro o la otra pudiera tener, ¿no? Bueno, cierro aquí. No sé si quieres comentar algo, Tere o Mónica, ¿quieres dar alguna otra cosa? Adelante, Tere, creo. ¿Vas a hablar? Sí, Adelante, Tere. sí, con respecto a lo que usted está hablando, pues también hay una parte a donde dice que cuando el paciente esté hablando, pues es mostrarle confianza y no burlarse, Claro. porque si no, entonces pues ya es una manera de que pues la persona ya no saque lo que tiene que sacar. Ajá. Otra de las partes es que tener como más habilidad para con los hombres, porque Ujú. desde un inicio de pequeños siempre los acostumbramos a que no llores, porque Exacto, el hombre no llora. exacto, Entonces, sí, pues los hombres también lloran y los hombres también tienen por sentimientos, pero supuesto. así los vamos formando. Entonces ahí tenemos que ser más hábiles en ese aspecto, porque es muy difícil que los hombres hablen o se desahoguen, ya que desde pues se han formado así. Otra de las cosas que faltaron dentro del tema es hacer una síntesis Ujú, de, pues del paciente, ¿no? Que nosotros vamos a recabar la información, tratando de identificar los temas esenciales, ¿sí? Dentro del discurso del cliente. ujú, Otro es permitirle dar la dirección a la entrevista, en especial cuando el paciente está divagando, ujú. ¿sí? Otra es Ok, moderar el ritmo de la sesión, animar al cliente a explorar el tema que se considere importante. También es permitir el consejo de verificar sus percepciones del discurso del cliente. Otra también es servir retroalimentación al cliente acerca de los temas que trata el discurso, ujú, también cómo clasificar la situación de la problemática, resumiendo los asuntos tratados en términos sencillos y comprensibles y a veces jerarquizados en importancia, y también hacer notar al cliente que hemos presentado atención a sus problemas y preocupaciones. Eso es lo que quiero ok, complementar. ok, Tere, muy bien. Nada más aquí llegamos a la conclusión bueno, en este consenso con tus compañeros en la sesión anterior,
que cliente se oye muy raro, mejor hay que llamarlo paciente. Yo no estoy también muy convencido de lo del cliente porque implica dinero. Es cierto que pues nosotros vamos a tener gente que nos va a pagar por nuestras asesorías, o al menos eso espero que cuando ya estemos en esta posición de poder apoyar, pero siempre vamos a, bueno, yo también sería de la idea que se llamara como paciente, ¿no? Para que Ok. no se oyera así muy am, Sí se escucha como de, eh, capitalista, ¿no? ándele. Ujú, Sí, 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 pero sí, lo nada entiendo. más es esa, es la única acotación, pero Ujú, también muchas gracias por tu participación. También es justamente lo que platicábamos la vez pasada, ujú. en este sentido de lo que decías del varón, ¿no? Qué buen tema ese. El varón sí que es más difícil de apoyar en ese sentido, ¿no? Pues precisamente porque así se nos ha educado como los fuertes, como los que no lloran, los que son el pilar de la casa, los que deben de resolver las cosas, deben de saber de todo, ¿no? Pero sí es importante cambiar esa idea, ¿no? En este sentido, no recuerdo en qué momento, pero me parece que sí fue en esta clase, en esta materia, que hablábamos de masculinidades, cómo nosotros no sabemos qué cosas son las masculinidades, ¿no? Porque pensamos que son cosas de mujeres, eso de ser femenino es cosas de mujer, y entonces del hombre, pues es que el hombre no hay nada. Y sin embargo hay talleres, cursos de masculinidades donde efectivamente te enseñan a explorar esas partes femeninas que nosotros tenemos también, ¿no? Tú misma lo comentabas, es que el hombre le decimos, no llore, por eso es hombre, ¿no? Los hombres no lloran, pero en realidad también tenemos un montón de cosas, ¿no? Justamente, fíjense, empezamos hace un momento charlando, ¿no? De cosas de la vida, ¿no es cierto? Cuando antes de iniciar la clase estábamos hablando de cosas de lo que nos pasa, ¿no? De Tere, lo que le pasó, que se enfermó, Pedro, cómo es que está trabajando, yo que me fui a trabajar en esta parte de la albañilería, es decir, estamos compartiendo cosas que quizás no tienen que ver del todo del todo técnicamente con la clase, pero que nos hacen acercarnos más, ¿no? En ese sentido, el contarnos lo que nos pasa. Y aunque no lo creamos, ese contarnos lo que nos pasa también es un proceso de orientación, ¿no? Sobre todo cuando se están varios psicólogos, ¿no? Oye, es que a mí me pasa esto y yo ya no lo puedo resolver, mira, siento esto. Y el otro desde otra visión le dice, ah, bueno, a mí me pasó, mira, yo lo resolví así. No le dice, como decía Mónica, que se lo va a resolver, simplemente le da un consejo de cómo la persona en turno lo resolvió, ¿no? Y eso también es muy importante, el compartir con el otro y con la otra, ¿no? Muchas gracias, Tere. Pedro, no sé si quieras comentar algo. Pues pues ahora sí que sería pues como que algo resumido, ¿no? Que ahora sí pues las habilidades que en este caso no estábamos observando pues del orientador, Ujú, este, pues es de lo que es relacionar pues con principalmente como ahora sí decía la compañera, que es la planificación, pues de las metas que en este caso el paciente pues quiera tener, ujú, la perseverancia, también la habilidad para relacionarse con la gente, que se tiene que tener lo que es el orientador, también lo que es tener una buena entrevista, eh, administrar lo que son las pruebas ujú. para facilitar las palabras o la escucha y pues sobre todo, más que nada lo principal es pues ahora sí, saber escuchar. Ok, ok, muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, em,
en ese sentido, vamos a entrar entonces, ahondar un poquito sobre la lectura. Ya me parece que la compañera Mónica nos lo resumió muy bien, es decir, hizo un resumen muy bueno de lo que trató esta parte de la lectura. Y específicamente, pues bueno, el buen orientador o estas habilidades que debe tener el orientador o nosotros como psicólogos. Recuerden que estamos hablando de lo educativo, pero esto educativo, si se dan cuenta, tiene mucho de psicología, ¿no? Porque finalmente los orientadores tienen que llevar precisamente esta carrera de psicología. En ese sentido, el orientador debe de percibir precisamente lo que está sucediendo en su ambiente, ¿no? Y en el mundo de la otra persona, ¿no? Es decir, en este caso el alumno o en este caso el paciente que tengamos, ¿no? Y como orientador debe de planificar qué es lo que quiere lograr con, con este estudiante en específico, ¿no? Es decir, debe de planificar las metas, la perseverancia, las habilidades que debe de trabajar para relacionarse con los que va a orientar, poder saber entrevistar, ¿no? En esas entrevistas me van a llegar datos y entonces voy a tener pruebas, pues hay que administrar esas pruebas, ¿no? Debe de tener esta capacidad también de poder manejar la palabra, ¿no? Y finalmente, lo que comentaba Mónica, bueno, no lo final, pero es parte importante, la capacidad de escucha, ¿no? La capacidad de escucha. Necesitamos tener esta capacidad de escuchar, ¿no? Ahora hay otras muchas otras estrategias o herramientas, ¿no? En este sentido de poder escuchar, ¿no? Y a lo mejor tomar notas o tener, obviamente, explicándole al alumno o a la alumna o tener esta toma de notas de audio, ¿no? Es decir, poner a grabar y entonces escuchar la sesión del otro y de la otra para que en algún momento, bueno, podamos quizás regresar a ella y hacer como una evaluación de lo que estamos trabajando, ¿no? En este sentido de la escucha o de la atención, ¿no? Es importante precisamente que se pueda utilizar esta habilidad. Es decir, el escuchar a la otra persona no es lo mismo que oír, ¿no? Es decir, el escuchar en este sentido es una escucha atenta, teniendo en cuenta lo que se nos comentaba ya, ¿no? Que a lo mejor tú estás divisando hacia otro lado o estás anotando, ¿no? Quizás el otro o la otra piense que no le estás escuchando. Es decir, una escucha atenta es posiblemente mirarle a los ojos o estarle mirando a él o a ella, ¿no? En este sentido también de evaluar cuáles son sus, digamos, es su lenguaje corporal, cómo está sentada, cómo se expresa, qué tanta confianza tiene, ¿no? Y en ese sentido, la escucha atenta me va a permitir explorar las ideas y los sentimientos, ¿no? En este sentido de la otra persona. Es decir, me va a permitir identificar estos asuntos de análisis, ¿no? Y esto lo tengo que administrar de alguna manera para que yo pueda también retribuir su atención, ¿no? En este ejemplo que les ponía de que a lo mejor te cuentan algo y tú desde tu experiencia o desde lo que a ti te ha pasado, puedes también comentar algo con respecto a
lo que el alumno o a la alumna le está pasando, ¿no? A lo mejor tiene problemas en aprender cierta materia, ¿no? Y en ese sentido tú también podrías comentar, bueno, es que esa materia es difícil, a mí también me costó, es decir, como esta charla, recuerden que nosotros como orientadores o como psicólogos, lo que tenemos que hacer en estas terapias es que estas terapias se vuelvan charlas, ¿no? Es decir, una charla entre camaradas, ¿no? Entre amigos, entre esta relación de confianza, sin perder precisamente esa profesionalización, ¿no? Realidad. Profesionalismo. Sí, eso es lo que quería decir. Ese profesionalismo de ser orientadores, ¿no? De ser psicólogos. En este caso, la orientación es fundamental en este sentido de que nosotros como psicólogos siempre vamos a orientar, ¿no? Siempre vamos a proponer herramientas para que el otro o la otra pueda precisamente pues llegar a las conclusiones por sí misma, ¿no? En ese sentido, nosotros como psicólogos y que quizás nos dediquemos a la orientación, ¿no? En este sentido de la orientación educativa, no en este sentido de la orientación psicológica, debemos de ser perceptivos en este aspecto de la escucha, ¿no? Es decir, atender cuidadosamente a la otra persona, ¿no? Escuchar no solamente los mensajes verbales, sino también los no verbales, ¿no? En este sentido del lenguaje corporal, ¿no? Cómo es que se sienta, qué partes del cuerpo se toca, ¿no? Si está distraído, si no está atento, no está atenta. Es decir, en ese sentido, la escucha es una escucha más perceptiva. Y en esa escucha perceptiva también tenemos nosotros que ser observadores, ¿no? Hay que observar al alumno, ¿no? Es decir, entender o intentar comprender cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones. Me parece que era Mónica, la compañera Mónica, que decía que hay que observar cómo es que te cuenta lo que te cuenta, ¿no? No, era Tere. Bueno, ya no recuerdo quién fue la que participó, no en ese sentido, pero que hay cosas que a lo mejor te las quiere decir el alumno y de repente se queda a la mitad, ¿no? Es que ella sabe que va y ahí se queda, ¿no? Y entonces me parece que es Mónica la que había dicho eso. Hay que ser bien respetuosos de lo que el otro te quiere decir. No obligarlos a decirte algo que el otro o la otra no desea decirte todavía o que no está preparado para decirte, porque podemos fracasar en ese sentido, ¿no? Es decir, yo no quiero hablar de algo y me siento obligado a decirlo y entonces lo digo y esa confianza que se había construido se va al caño, ¿no? ¿Por qué? Porque me obligaron, ¿no? Yo no quería decir eso, pero me obligaron a decirlo. Eventualmente eso se va trabajando en estas sesiones planificadas. En ese sentido, hay que trabajar no solamente la escucha, sino la observación. Hago un paréntesis aquí. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna afirmación, algún desacuerdo, pueden abrir el micrófono, ¿no? O alguna experiencia, pueden abrir el micrófono y comentarla también aquí para que se haga más rica la clase. ¿Sale? Bueno, entonces, la escucha y la observación, ¿sale? Este lenguaje corporal que se denota precisamente pues, en
en las sesiones, ¿no? Y bueno, con esta escucha atenta, no es cualquier escucha, es una escucha poniendo mucha atención y esta observación también atenta, ¿no? Para ver en los otros lenguajes implícitos, no solamente el lenguaje hablado o el lenguaje mediante palabras. Con esto viene las respuestas de la escucha, ¿no? Es decir, nosotros no podemos estar ahí solamente como mudos, escribiendo sin dar una respuesta, ¿no? Siempre es importante hacer sentir al alumno que está siendo escuchado, ¿no? Y en ese sentido, es importante de repente o en algún momento dar algún comentario, ¿no? Dar algún comentario. Y se pueden tomar en cuenta tres cosas. Tener este contacto visual con él o la paciente, en este caso él o la alumna, nuestra postura, ¿no? ¿Cómo es nuestra postura? También nuestra postura debe de ser relajada en este sentido de atención, de poner atención y siguiendo esta verbalización que el otro o esta narración que el otro o la otra está haciendo, ¿no? Es decir, en este sentido de no solamente hacer algunos sonidos como ok, sí, está bien, sino también algunas palabras, algunas frases más elaboradas como sí, te sigo en ello o a mí me parece que, ¿no? Es decir, en este sentido de alentar al otro o a la otra de seguirte contando, ¿no? Este seguimiento visual es muy importante porque la otra o el otro se da cuenta que estás precisamente atento a lo que él o ella está haciendo. Pero este seguimiento visual no invasivo, ¿no? Sino este seguimiento visual más como casual. Pongamos este ejemplo. Cuando nosotros platicamos en persona, nos observamos, ¿no es cierto? Es decir, nos miramos el uno al otro. Pero no es este mirar invasivo, sino es este mirar de compañerismo, este mirar de camaradería. Y en ese sentido, se debe de tener este contacto visual, ¿no? Bueno, ya había dicho lo de la postura, que hay que estar relajado, cómodo, ¿no? Lo otro que es el seguimiento verbal es precisamente en este sentido no de cambiar el tema, sino en este sentido de seguir lo que el otro está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, sí, te sigo en eso, ¿no? Cuando te está contando te está contando algo, nosotros como orientadores no debemos de cambiar el tema, sino seguir en esa línea porque es lo que te quiere contar el orientado, no es lo que te quiere contar el paciente. Y en ese sentido, ese es el seguimiento verbal, ¿no? Adelante, Mónica. Bueno, en este sentido, igual me comentaba la psicóloga que es muy importante el hecho de que ella relacione, por ejemplo, a lo mejor vas por violación y ella en algún momento le pasó lo mismo y algo así, entonces te tiene que cambiar de psicóloga, o si también la relacionas como con tu mamá, con tu papá, lo mismo, te tienen que cambiar de psicóloga para que sea más efectivo tu terapia. Sí, en ese sentido de lo subjetivo que hablábamos la última vez, ¿no? Es decir,
cuando yo digo, ah, sí, te sigo en ello, yo también te hablo de una propia experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en este sentido de violación, ¿no? Si la misma psicóloga está trabajando ella ese proceso, pues bueno, es muy probable que la subjetividad gane, ¿no? De la psicóloga y entonces no haya un proceso efectivo, digamos, de curación porque, bueno, en esta idea de que un ciego quiere guiar a otro ciego, ¿no? Digamos, es una comparación no tan buena, pero si yo voy por algo y esa persona le pasó lo mismo, pues bueno, igual y funciona porque quizás lo ha superado, ha trabajado esas normas, etcétera, esas herramientas, ¿no? Y posiblemente te puede apoyar, ¿no? Pero por lo general, como bien lo dices, es necesario que alguien que esté ajeno a esa experiencia te pueda dar una mejor terapia, por decirlo así. Es muy correcta la acotación que haces, Monse. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues no, Lick, porque pues sí, sí está clara todo el tema. Ok, ok. Bueno, es muy importante también este paráfrasis, ¿no? Es decir, como reafirmar lo que el otro dijo, ¿no? Repetir lo que el otro dijo en este sentido de reafirmar que sí estamos entendiendo precisamente o que sí estamos siguiendo pues sí estamos haciendo este seguimiento verbal de lo que el otro o la otra nos dice, ¿no? Por ejemplo, voy a leer textualmente un ejemplito aquí, ¿no? De esta paráfrasis para que nos quede más clarita. Dice, mujer de 22 años, ¿cómo puedo decirle a mis papás que quiero vivir sola? Pensarán que estoy loca. No sé cuál será su reacción. Quizás se enojen conmigo. Tengo temor de decirles. Orientador, en ese sentido de parafrasear. Lo que me dices es que no encuentras la forma de decirles a tus papás que quieres vivir sola a consecuencia de sus posibles reacciones. ¿Es así? Es como reafirmar, es como seguir precisamente el hilo de la conversación en este sentido de parafrasear lo que el otro o la otra está haciendo, ¿no? O está diciendo. El otro ejemplo que viene es de reflexión de los sentimientos, es decir, cuando nosotros estamos yendo al psicólogo para que nos oriente o a la psicóloga para que nos oriente, obviamente nuestros sentimientos van a estar ahí presentes, ¿no? Porque pues es parte de nuestra orientación en ese sentido. Y entonces, el ejemplo de la reflexión de los sentimientos es precisamente el orientado dice, no te puedes imaginar lo que sentí cuando descubrí que mi hijo me había estado engañando. No sé qué hacer, si pegarle, sacarlo de la casa o perdonarlo otra vez. Y el orientador. Parece que te sientes confundido respecto a lo que tenías que hacer ante el engaño de tu hijo. Es decir, estamos parafraseando, ¿no es cierto? Estamos parafraseando, pero estamos también dando esta reflexión con respecto a lo que está pasando con digamos, con esta orientación. En este sentido, recuerden que estamos hablando de la escuela, ¿no? A lo mejor el hijo le estaba engañando que venía a la escuela y que pues finalmente no venía. Recuerden también hacer una síntesis. Es decir, en esta síntesis es donde se recupera o se identifica todos los temas principales, ¿no? De los que el paciente
ha trabajado en las diferentes sesiones, ¿no? Y que pues tiene varios propósitos, como identificar los temas esenciales, ¿no? Permitir darle dirección a esos temas, moderar el ritmo de las sesiones, animar al paciente a explorar más sobre los temas, eh, servir de retroalimentación, clarificar las situaciones problemáticas y hacer saber precisamente al paciente que le estamos poniendo atención, ¿no? Bueno, en ese sentido de la orientación, no sé si alguien tiene alguna preguntita, algo que quieran comentar. Bueno, en el caso de como bueno, anteriormente las clases que llevábamos de como que no entrar en su modo de hablar, eso creo que influye mucho igual, ¿no? No, como que ya de que eres profesional, no, ahora sí que con palabras que no entiendan, sino como que tienes que bajar Ah, al nivel ahora sí, de vocabulario que él habla para que comprendan lo que nosotros le queremos decir. oh, sí, entiendo el punto al que vas, Pedro. Es decir, es cierto que nosotros sí debemos de manejar, digamos, términos más profesionales, pero en ese sentido hay que estar muy atento, ¿no? Porque se supone que somos profesionales y entonces vamos a hablar con términos más profesionales, pero si vemos que el otro o la otra persona no le quedó claro lo que nosotros quisimos decir, aunque nosotros lo tengamos muy claro, bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente buscar esas palabras que el otro y la otra le puedan quedar claras, ¿no? Porque ahí no tiene, digamos, no hay culpabilidad de la persona que no comprende esas palabras, sino es culpa, digamos, de nosotros, porque nosotros estamos hablando de esa manera, porque esa es nuestra jerga, digamos ahora, nuestra jerga lingüística. ¿No? Sin embargo, sí es importante cómo bajar o buscar las palabras que precisamente se adecúen a el conocimiento de la persona que se está orientando, ¿no? En ese sentido, sí, Pedro. Ah, ok, gracias. Muy bien. Once, ¿ibas a comentar algo? No, que bueno, hasta el momento no tengo ninguna duda. Ok, muchas gracias. Pues, bueno, hay algunas otras situaciones como por ejemplo em, esto de la interpretación, ¿no? Cómo nosotros hacemos las interpretaciones de lo que el otro o la otra dice, ¿no? El informar, ¿no? En este sentido de proceso de entrevista, de las entrevistas que estamos usando nosotros para saber precisamente o tener información con respecto a lo que se pretende orientar, pues precisamente necesitamos informar quizás de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos en otras clases de que pues bueno, va a ser necesario grabar o lo que decía Mónica hace un momento, que todo lo que se dice ahí, todo lo que se trabaja ahí es totalmente confidencial y solamente es para uso exclusivo del orientador y del alumno, ¿no? Solo es para ellos y y en ese sentido, la orientación, ¿no? En ese sentido, la orientación. Es muy importante que nosotros tengamos estas herramientas, que tengamos esta manera de poder trabajar frente a nuestros alumnos o en este caso frente a nuestros pacientes, ¿no? Haciéndoles notar ciertas cosas, ¿no? Primero, en este sentido de amabilidad y en este sentido de que
aunque es de manera profesional, se va a tener la confianza de poder comentar lo que uno desee. La segunda es que no podemos obligar a nadie a decir algo que no desea decir porque a lo mejor le duele mucho o porque le enfada o porque eh, se pone mal, ¿no? O le afecta físicamente, ¿no? Lo tercero es que nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros no somos el juzgado. Bueno, no está bien dicho, pero no vamos a juzgar a nadie por lo que nos venga a comentar, ¿no es cierto? Sino lo que vamos a hacer es intentar apoyarles en la medida de lo posible, de acuerdo también a lo que ellos quieran avanzar. La siguiente es que nos debe de quedar muy en claro que a nosotros, tanto a nosotros como a nuestros orientadores, nosotros no somos la panacea para curar digamos, esa enfermedad del alma, por decirlo así, ¿no? Sino que somos la herramienta para que ellos o ellas puedan buscar sus propias estrategias y responder sus propias preguntas, ¿no? Nosotros los llevamos de la mano, es decir, no somos los que vamos a resolver el problema, vamos a proponer herramientas para que el otro, con el trabajo continuo y conjunto con nosotros, podamos resolver estos conflictos internos. Es muy importante también esta parte de la escucha. Nosotros como orientadores necesitamos escuchar, ¿no? Y tener una escucha atenta, ¿no es cierto? Es decir, tanto en mi mirada con el otro, es decir, en esta mirada atenta del otro o de la otra, en mi postura, que me sienta cómodo y en este seguimiento lingüístico, ¿no? En este seguimiento de lo que él o la otra me está compartiendo. Y en ese sentido, poder entonces apoyar a los otros y a las otras, ¿no? No olvidando también esta retroalimentación, ¿no? Para precisamente, pues ayudar a las personas que están buscando nuestro apoyo a darles a entender que efectivamente las hemos escuchado y qué es lo que hemos avanzado y cómo es que él ha avanzado también. Porque también puede suceder que posiblemente el otro o la otra no se dé cuenta que realmente ha avanzado, porque a lo mejor su avance ha sido muy mínimo, ¿no? Pero que ya no estamos en el mismo punto inicial. Y finalmente, también va a haber casos en los que no podamos apoyar a los o a las alumnas, ¿no? Es decir, también vamos a tener, digamos, algunos alumnos o alumnas que por todas las estrategias que usemos o todo el empeño que pongamos, ese alumno o esa alumna no quiso superar su problema, ¿no? Recuerden que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. A veces nos encontramos cegados y necesitamos la ayuda de un profesional para que nos ayude a quitarnos esa venda, ¿no? Y que nos demos cuenta que efectivamente podemos, con herramientas, con estrategias, con sesiones, con objetivos y metas a corto y a largo plazo, lograr superar ese inconveniente que tenemos, ¿no? Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que nos va a permitir precisamente ir avanzando hacia nuevas formas de ver el mundo. Y bueno, pues yo le dejaría aquí. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna cosa, o complementar con algo, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, supongo que. Dijo que si teníamos duda. Ajá, si tenían duda o si quieren complementar algo, adelante. Aunque, bueno, yo no. Es que lo que pasa es que ahí se le cortó su voz, pero no, no tengo ninguna duda. Ok.
Bueno, muchas Yo gracias. también, no tengo dudas, Lick, todo ya me quedó muy claro. Ok, muchas gracias, Tere, muchas gracias, Mónica. Bueno, le vamos a dejar ahí entonces por esta clase. Les paso su trabajo de la siguiente. Ya se va a enfocar un poquito más a lo educativo. Vamos a ver la sesión 10 y en la sesión 10 vamos a revisar lo que es violencia de género. Bueno, para violencia de género tendríamos que tomar todo un semestre o un año, pero bueno, vamos a intentar como embarrarnos tantito. Fracaso escolar y abandono es la 4.2. 4.3, embarazo en la adolescencia. Y 4.4, adicciones. ¿Sale? Son 4 temitas. Los trae la lectura muy cortitos. Bueno, los trae cortos, pues, pero intentemos nosotros aquí, desde nuestras experiencias, ampliarlos un poquito. Ahora, ¿Lick, los podría repetir, por favor? claro, sí. La 4.1 es la sesión 10, 4.1, violencia de género. Sí. Fracaso escolar y abandono. Violencia de género, fracaso escolar y abandono. La tercera es embarazo en la adolescencia. Y la 4.4, adicciones. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Me parece que vienen en este mismo libro, así que seguramente ahí las vamos a encontrar. ¿Qué es lo que van a realizar de ahí? Van a realizar una infografía, ¿sale? La infografía intenten que sea digital. Ustedes no, me parece que no tuvieron estas herramientas, pero hay una herramienta que se llama Geniali, que pueden usarla gratuitamente o al menos por un periodo y les permitirá hacer este trabajo. O si no, busquen otra herramienta en internet que les permita hacer infografías. ¿Sale? Y así le vamos a hacer. Adelante, Monse. Bueno, nosotros creo que trabajamos, si no me equivoco, ahorita con la Elixir, Ujú. infografías en Canva. Así se las Perfecto. podemos mostrar, Sí, claro. No, ¿sí? no, yo no les voy a poner un programa, digamos, es que me las tienen que entregar en Geniali. Yo trabajé Geniali y por eso les menciono Geniali, ¿no? Pero si lo van a hacer en Canvas, está perfecto. Está perfecto. Ustedes hagan la infografía en el programa que quieran. No es importante el programa, lo importante es el contenido de la infografía y la infografía en sí. Ok, Sí. gracias, Nick. Ok. Bueno, pues entonces eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente tarde. Disfruten su tardecita, los que puedan y los que no podamos, pues también hay que intentar disfrutar, ¿no? Licenciado, Dígame, compañero. bueno, yo le quiero comentar acerca de la semana pasada que no pude, por situaciones que ya le comenté, no pude entrar a la clase, Ajá, pero bueno, ya escuché bueno, primero pues realicé lo que es el trabajo que nos puso usted, ajá, posterior pues escuché la clase como no la envía, ajá, saqué las notas, y pues así como ya para no volver a repetir todo, pues sí también me quedan muy claros los temas con ajá, los ejemplos que Moni nos pone, pues también todavía mucho más claro cómo debemos tener el cubículo, todo, o sea, sí lo entiendo muy bien. Entonces, de mi parte, pues no tengo duda ajá. para, si no, pues ahorita yo le preguntaría, en esto tengo duda, pero no, sí me queda claro, licenciado. Ok, ok, está muy bien, Tere. Muy bien, gracias por tu participación. De hecho, me pareció muy interesante la clase anterior. La Sí, compañera Mónica ahora sí, como les digo, nos echó el cable. Muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante, lo que realmente ya se lleva en la práctica, ¿no? Entonces, qué bien que te haya quedado clarito, Tere. Y pues bueno, sí, pues esa es parte fundamental de los videos que se quedan grabados. sí, ¿Sale? claro.
Sí, gracias, licenciado. Órale, bueno, pues entonces me despido, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Nos vemos Igualmente la para próxima usted y clase. para mis compañeros. Ah, Gracias Sí, igualmente, hasta que luego. tenga buen día. Hasta Adiós, luego. compañeros. adiós.